Hola, 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 bellezas y bellezos de este canal. ¿Cómo estamos hoy? Espero que súper bien. Yo por aquí más que emocionada porque tengo un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que, como pudieron ver en el título, la noticia que sacudió a todo el mundo el 14 de agosto de 2025 fue la impactante noticia de Hande y Kerem. Sé que muchos de ustedes, como yo, son fans de Hueso Colorado de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y créanme cuando digo fans de Hueso Colorado, lo digo en serio. Hemos seguido sus carreras, sus proyectos, sus vidas, casi como si fueran de nuestra familia. Así que cuando saltó la noticia, el 14 de agosto de 2025, el mundo entero se paralizó. Y hoy aquí en este vídeo vamos a desmenuzar todo lo que pasó, todas las reacciones, los rumores, las especulaciones, y sobre todo, la verdad. Bueno, la verdad que conocemos, claro está, porque en este mundo del espectáculo, ya saben. Pero antes de sumergirnos en este mar de noticias, quiero darles la bienvenida a mi canal. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por estar. Y si ya son de la casa, gracias, gracias, gracias por su apoyo incondicional. Y hablando de apoyo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni una sola noticia, chisme, análisis, o lo que sea que tengamos por aquí. Activen la campanita para no perderse nada. Y por supuesto, siéntanse libres de compartir este vídeo con sus amigos y conocidos. Entre más seamos, más nos divertimos. Ahora sí, preparémonos para el drama. El 14 de agosto de 2025, el mundo del entretenimiento turco, y por extensión el mundo entero, fue sacudido por una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que había conquistado nuestros corazones en Love is in the Air, la pareja que parecía haber superado todos los obstáculos, la pareja que muchos soñábamos que llegaría al altar, anunciaban su separación. La noticia corrió como la pólvora. Las redes sociales explotaron. Los titulares de los medios de comunicación se inundaron con la noticia. Los fanáticos, desconcertados y tristes, inundaron las plataformas con mensajes de apoyo, de incredulidad, de tristeza y también, seamos honestos, con algo de drama. La noticia oficialmente fue anunciada por los representantes de ambos actores. Un comunicado breve y lacónico que no daba muchos detalles: Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido poner fin a su relación sentimental de mutuo acuerdo. Solicitan respeto a su privacidad en estos momentos delicados. Y fin. Así sin más. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Todas las preguntas que inundaron el mundo. Las especulaciones, como era de esperarse, comenzaron a volar. ¿Qué había pasado? ¿Quién había tomado la decisión? ¿Hubo terceras personas involucradas? ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? Todo fue puesto sobre la mesa. Uno de los primeros rumores que surgió, y que rápidamente tomó fuerza, fue el de las agendas apretadas. Ambos actores, en ese momento, estaban en la cima de sus carreras. Hande estaba protagonizando una nueva serie, muy exitosa, y Kerem estaba involucrado en varios proyectos cinematográficos. Se decía que la falta de tiempo, las largas jornadas de rodaje, los viajes, habían desgastado la relación. ¿Es posible? Sí, claro. La vida de los actores es sumamente demandante y a veces es difícil compaginarla con una relación sentimental. Otra de las teorías más comentadas fue la de la intervención de terceras personas. Y aquí es donde el drama se intensificó. Se mencionaron nombres, se insinuaron encuentros secretos, se hablaron de celos, el culebrón estaba servido. Sin embargo, y como suele ocurrir en estos casos, nada de esto pudo ser confirmado. No hubo pruebas concretas, solo rumores y especulaciones. Lo que sí es cierto es que después del anuncio, ambos actores se mantuvieron bastante herméticos. Hande, como siempre, mantuvo su vida privada alejada de los focos. Kerem, por su parte, también optó por el silencio, aunque sí se le vio en algunas entrevistas, donde evitó hablar del tema, pero se notaba la tristeza en su rostro. El silencio, como siempre, solo alimentó las especulaciones. Los fanáticos, desesperados por saber la verdad, analizaban cada foto, cada like, cada comentario en redes sociales. Buscaban cualquier pista. Se dejaron de seguir en Instagram. ¿Ya no se mencionan en entrevistas? ¿Sus amigos dejan de interactuar entre ellos? Todo era analizado.
La verdad, como suele ocurrir, probablemente nunca la sabremos del todo. Lo que sí es evidente es que la separación de Ande y Kerem fue un golpe duro para sus seguidores. Habían construido una imagen de pareja perfecta, de amor verdadero, de un cuento de hadas moderno. Y de repente todo se vino abajo. ¿Pero qué aprendimos de todo esto? Aprendimos que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones son complicadas. Que el amor, a veces, no es suficiente. Que las agendas apretadas, las presión externas y las diferencias personales pueden ser obstáculos insuperables. Aprendimos que la privacidad es un derecho y que los famosos también tienen derecho a vivir sus vidas y a sufrir sus decepciones, sin tener que dar explicaciones a nadie. Después de la separación, ambos actores continuaron con sus vidas. Ande, como siempre, se refugió en su trabajo y en sus seres queridos. Kerem, por su parte, también se enfocó en sus proyectos profesionales, y poco a poco fue recuperando la sonrisa. Los fanáticos, después de un tiempo de duelo, aceptaron la situación. Entendieron que el amor, a veces, termina. Y que lo importante era respetar la decisión de ambos. Y como ocurre con todas las rupturas, el tiempo cura las heridas. Y tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas, demostrando que, a pesar de todo, la vida continúa. Durante el tiempo que siguieron después de la separación, surgieron rumores sobre nuevas relaciones para ambos. A Ande se le relacionó con algunos actores, pero nada llegó a concretarse. Kerem, por su parte, también fue vinculado a otras actrices, pero tampoco se confirmó ninguna relación formal. Ambos aparentemente se enfocaron en sus carreras y en su bienestar personal. La noticia de la separación, a pesar de haber sido un momento triste para muchos, también sirvió para reflexionar sobre la idealización de las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos hizo darnos cuenta de que detrás de la fama y el glamour, hay personas de carne y hueso con sus miedos, sus inseguridades y sus problemas. La historia de Ande y Kerem nos recuerda que a veces, las cosas no salen como esperamos. Que el amor, por mucho que lo deseemos, no siempre es para siempre. Y que lo importante es aprender de las experiencias y seguir adelante con la frente en alto. Así que, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Primero, que la vida de los famosos no es tan perfecta como parece. Segundo, que las relaciones son complejas y requieren trabajo y dedicación. Tercero, que el tiempo cura las heridas. Y cuarto, que el chisme siempre nos va a gustar. Y por último, quiero agregar algo muy importante. A pesar de la separación, siempre recordaremos el amor que Ande y Kerem nos regalaron. Recordaremos sus miradas cómplices, sus sonrisas, sus gestos de cariño. Recordaremos la magia que transmitían juntos, y la química que los unía. Y sobre todo, recordaremos que nos hicieron soñar. Y eso, mis amigos, es algo que nadie nos puede quitar. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de estas cosas, desde el respeto y la admiración. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. De verdad, lo aprecio mucho. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la separación de Ande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y como siempre, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y conocidos, y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es una serie, y nosotros somos los protagonistas. Chao, chao. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.